tenemos que saber qué es el feminicidio. El feminicidio es el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Causas y desarrollo del feminicidio. Las causas del feminicidio en Ciudad de Juárez, México, obedece a un contexto de cultura machista y misógina arraigada, pero también a una serie de factores sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, la discriminación por género, impunidad, condición social, etnia, entre otros. Los feminicidios se van desarrollando a mujeres de escasos recursos que normalmente abandonan sus estudios para comenzar a trabajar a temprana edad, por lo económico y por la vulnerabilidad de la mujer. Antes de ser asesinadas, las mujeres suelen ser violadas y torturadas. Primeramente, veamos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, con distinción alguna de nacionalidad, de residencia, sexo, origen nacional o étnico. Hay dos clases de derechos que son los individuales y derechos colectivos. Veamos qué son los derechos individuales. Pues es un concepto que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Y los derechos colectivos se refiere al derecho de los pueblos a ser protegidos de los ataques de sus intereses e identidad como grupo. Ahora bien, que sabemos qué son los derechos, vamos a los casos que han habido en la ciudad de Juárez, en México, pues que desde hace años viene con este problema llamado feminicidio. ¿En qué afecta a los derechos de la mujer? Pues bueno, que han perdido la vida y pues se sienten amenazadas psicológicamente o mentalmente o de cualquier situación. Si bien las mujeres que viven en la ciudad de Juárez, la mayoría de los asesinatos o amenazas, según la prensa y funcionarios de la ley, mayormente son asesinadas por bandos de narcotraficantes y prostitución. En la parte de derechos individuales, para este tema de feminicidio en aquella ciudad, pues no comparte, ya que le quita ese derecho a no ser escuchada y que más bien ellas temen por su vida, ya que reciben maltratos psicológicos y físicos, con amenazas que llegan hasta la muerte y también con miedo de alzar la voz. ¿Y por qué no denunciar este caso? Pues por la simple razón que hay bandos peligrosos como ser narcotraficantes, jefes de explotación sexual hacia la mujer, o también el esposo o novio que llega a ser abusivo, ya que la mujer pues es débil en cualquier situación frente al hombre que tiene problemas de relación, que también puede llegar hasta la muerte. También en la parte de los derechos colectivos existen grupos sociales para la mujer. En caso que se reporten intentos de feminicidio, pues la mayoría temen denunciar y no solamente también quedan calladas por el temor de su pareja ser golpeada o maltratada. También se dice que pocos intentan denunciar por lo peligroso que es la ciudad de Juárez. Y como le dije al principio, también no son escuchadas por el gobierno, ya que el gobierno hace lo que sea por desaparecer estos expedientes de feminicidio en la Ciudad de México. Las secuelas del feminicidio no solo afectan a la ciudad de Juárez, sino en el resto del mundo. Estas son dolorosas y dejan vidas, familias y generaciones destruidas. En el caso de las mujeres que han sobrevivido a una tentativa de feminicidio, ellas soportaron violencia psicológica, física, sexual u económica. En estas víctimas, las secuelas afectan su cuerpo y su alma. Sufren trastornos clínicos de ansiedad y de depresión grave. Pueden caer en el abuso del alcohol o sustancias como las drogas, o también dañarse a sí mismas e incluso tratar de quitarse la vida. Desarrollan el síndrome de la mujer maltratada. Este tipo de víctimas son un riesgo social porque pueden llegar a cometer delitos mayores. Si estas víctimas sobrevivieron a puñaladas o traumas craneales, padecen secuelas físicas permanentes que las dejan discapacitadas o lesionadas, además por la dependencia emocional y económica que tienen de su agresor
vuelven con ellos y continúan exponiéndose a formar parte de la lista de mujeres asesinadas. La familia es una de las secuelas que cuando las mujeres no han logrado sobrevivir al ataque feminicida, la muerte no solo termina con los sueños, el potencial del futuro, el derecho a la vida de la víctima principal, sino que también afecta a la familia. En el 50% de los casos de feminicidio hay testigos que presenciaron estos crímenes. Son niños, niñas, adolescentes que sufrieron un trauma profundo al ver que sus madres siendo humilladas, golpeadas, violentadas y finalmente asesinadas por sus padres o sus parejas. Las secuelas en los hijos del feminicidio pueden ser muy graves, desde el sufrimiento excesivo hasta la reproducción de la violencia. Al haber vivido en un entorno violento, reproducirán una violencia, ya sea de forma activa o pasiva. En la ciudad de Juárez, por lo menos son asesinadas 10 mujeres al día. Una de ellas fue Rubí Marisol Freire, hija del activista, fue asesinada en agosto del 2008 en Ciudad de Juárez. Ante la pasividad de las autoridades, Marisela Escobedo, madre de Rubí, se convirtió en investigadora y emprendió solo una lucha para ubicar y traer ante la justicia a Barraza, donde muchos cuestionan las fallas del sistema judicial, que a veces lleva a las víctimas de crímenes buscar justicia por cuenta propia. Casi 10 años después de su asesinato, se refleja en el documental Las 3 muertes de Marisela Escobedo,